Anna haría cualquier cosa para salvar a su hijo, incluso casarse con un extraño. ¿Qué no sabía ella? Que el hombre detrás del contrato era el personal del hospital multimillonario que negó el tratamiento. Un trato frío, un secreto explosivo y un amor que nunca les dio esperanzas. El frío metal de la pluma pesaba más que cualquier instrumento quirúrgico que Ana López hubiera sostenido en sus 10 años como enfermera. Las lágrimas nublaban su visión mientras firmaba el contrato matrimonial, manchando el papel con un pequeño círculo húmedo junto a su nombre. «Firmas aquí, aquí y aquí», indicó el abogado, señalando las líneas punteadas sin levantar la vista. Ana tragó saliva. $2 millones. Eso costaba el tratamiento experimental que podría salvar a su hijo Davi. 2 millones que no tenía. 2 millones que él ofrecía a cambio de un año de matrimonio. ¿Y si me arrepiento?, preguntó, mirando por primera vez al hombre sentado frente a ella. Rafael Montenegro no parecía un salvador. Traje impecable, manos enguantadas sosteniendo una copa de whisky, mirada fría como el acero quirúrgico. «No lo hará», respondió, dejando la copa sobre la mesa con un clic preciso. «Su hijo muere en 6 meses sin el trasplante. Usted no tiene opción». El corazón de Ana se encogió. Era verdad. Había vendido hasta su anillo de boda de soltera para pagar las primeras quimioterapias. Ahora solo quedaba esto: convertirse en la señora Montenegro por 365 días. ¿Cuándo comienza?, susurró. Rafael se levantó, ajustando los gemelos de su camisa. «Mañana a las 7. Vendrá a vivir aquí. Habitaciones separadas, apariencia pública impecable. No espere afecto. Esto es un negocio». Ana asintió, pero cuando él giró para salir, algo en su espalda recta, en la rigidez de sus hombros, le recordó a los soldados que veía llegar al hospital, heridos que fingían no sangrar. El abogado le entregó una tarjeta negra. «Para sus gastos. Mañana enviaremos un auto». Al salir del edificio, Ana miró hacia arriba. En la ventana del último piso, una silueta la observaba. Rafael. O quizás solo su imaginación. Metió la mano en el bolsillo, palpando la foto de Davi sonriendo en su cama de hospital. Valdría la pena. Todo valdría la pena. Mientras el auto se alejaba, Rafael bajó la vista al expediente médico que había estado ocultando bajo la mesa. Diagnóstico: misma variante genética que paciente David López. Tratamiento: incompatible con protocolos estándar. La mansión Montenegro era más fría de lo que Ana había imaginado. Los pisos de mármol brillaban bajo la luz de las arañas de cristal, pero no había cuadros en las paredes, ni flores en los jarrones, ni rastros de que alguien realmente viviera allí. Un mayordomo la guió hasta su habitación, una suite amplia con vista a los jardines, donde encontró un vestido negro planchado sobre la cama y una nota: cena a las 20. Vístase adecuadamente. Ana se sentó en el borde de la cama, sintiendo el peso del silencio. En el hospital siempre había ruido, máquinas pitando, enfermeras hablando, familias susurrando oraciones. Aquí, solo el tic-tac de un reloj antiguo en el pasillo marcaba el paso del tiempo. A las 8 en punto, bajó las escaleras. Rafael ya estaba en el comedor, leyendo un informe financiero mientras cenaba solitario. Ni siquiera alzó la vista cuando ella entró. «Siéntese», dijo sin mirarla. Ana obedeció, las manos temblorosas sobre el mantel de lino. Los sirvientes trajeron platos de porcelana fina, sopa de espárragos, filete con reducción de vino, postres que parecían obras de arte. Ella apenas probó bocado. «Mañana a las 7, un auto lo llevará al hospital», continuó Rafael, como si estuviera dictando una reunión de negocios. «Visitará a su hijo, pero regresará antes del mediodía. No dará entrevistas, no mencionará nuestro acuerdo y, sobre todo, no pedirá dinero extra». Ana apretó los puños bajo la mesa. «No soy una mendiga». Finalmente, Rafael alzó la vista. Sus ojos eran del mismo gris frío que las paredes de la mansión.
Aquí solo hay una regla. Esto es un contrato, no una familia. Esa noche, mientras intentaba dormir, Ana escuchó un ruido en el pasillo. Sigilosamente, abrió la puerta y vio a Rafael salir de la habitación de invitados, no de la suite principal. Llevaba puesta una chaqueta de hospital sobre el pijama y en sus manos sostenía una caja de pastillas. Lo siguió en silencio hasta el ala este de la mansión, donde una puerta entreabierta reveló algo inesperado, una habitación convertida en enfermería improvisada. Fotografías de niños sonrientes cubrían las paredes, y en una mesa, frascos de medicamentos con nombres escritos a mano. Antes de que pudiera retroceder, Rafael giró y la vio. Sus ojos ya no eran fríos, sino llenos de algo que Ana reconoció al instante: miedo. Ana no preguntó sobre la habitación secreta. Pero al día siguiente, mientras revisaba los medicamentos de Davi en el hospital, encontró un frasco idéntico a los que había visto en la mansión. La etiqueta decía: para R.M. Misma fórmula pediátrica. La tormenta rugía fuera de la mansión cuando Ana despertó sobresaltada. No había sido el trueno lo que la había sacado del sueño, sino un grito desgarrador que venía del pasillo. Sin pensarlo, corrió hacia el sonido, encontrando la puerta de Rafael entreabierta. Dentro, el hombre que durante el día imponía respeto con su presencia impecable, ahora se retorcía en la cama, las sábanas enredadas alrededor de sus piernas como serpientes. Su rostro estaba cubierto de sudor, los músculos del cuello tensos como cuerdas de violín. «No. Salgan de ahí», gritó en su sueño, las manos agarrando el aire como si intentara detener algo invisible. Ana se acercó lentamente. Como enfermera, había calmado a decenas de pacientes en medio de ataques de pánico. Pero esto era diferente. Rafael no era solo un paciente, era el hombre que tenía el destino de su hijo en sus manos. Colocó una mano suave pero firme sobre su hombro. «Rafael, despierta. Estás soñando». Él se incorporó de golpe, los ojos salvajes, sin reconocerla por un momento. Luego, como si un interruptor se hubiera accionado, su expresión se endureció de nuevo. «¿Qué hace aquí?» «Te escuché gritar». Ana señaló la mesita de noche, donde un frasco de pastillas estaba volcado. «Tomas lo mismo que Davi». Rafael siguió su mirada y de pronto pareció más vulnerable que nunca. Se pasó una mano por el rostro, como si intentara borrar las huellas del sueño. «Salga». Pero Ana no se movió. En ese momento vio algo que la congeló. En la pared detrás de la cama, casi oculta por las sombras, había una foto en blanco y negro de un orfanato. Y en primer plano, un niño pequeño con los ojos idénticos a los de Rafael sostenía un osito azul. El mismo osito que ahora estaba medio escondido bajo su almohada. Al día siguiente, mientras Rafael estaba en una reunión, Ana entró sigilosamente en su estudio. Entre los documentos de la empresa, encontró un expediente marcado como Proyecto Fénix, con fotos de niños enfermos. La última página era un informe médico con una nota escrita a mano, mismo marcador genético que en el caso de Pedro Alves, 1992 minutos, el nombre tachado y reemplazado por Rafael Montenegro. El expediente Proyecto Fénix temblaba en las manos de Ana. Las fotografías mostraban filas de camas metálicas, paredes descascaradas y niños con batas grises. En cada imagen, un detalle la estremecía. En la esquina inferior derecha, apenas visible, se distinguía el logotipo de Laramie Químicos, la antigua empresa de la familia Montenegro. Una nota al margen del informe médico decía: sujetos expuestos a benceno durante 3 años presentan mutación cromosómica irreversible. Fechado en 1992, el mismo año del incendio en el orfanato Santa Lucía que había aparecido en las noticias que Ana investigó la noche anterior. Un ruido en el pasillo la hizo guardar rápidamente los documentos. Pero no fue Rafael quien entró, sino la anciana cocinera, doña Carmen, cargando una bandeja con té. «El señor no quiere que nadie toque sus cosas», murmuró la mujer, pero sus ojos brillaban con complicidad. Colocó la bandeja sobre el escritorio y señaló una foto casi escondida entre los papeles. «Ese niño de la foto»,
era diferente. Cantaba canciones de cuna a los más pequeños durante los bombardeos de dolor. Ana contuvo el aliento. Bombardeos. Doña Carmen se llevó un dedo a los labios. Cuando los químicos llegaban en camiones, nos hacían encerrar a los niños en el sótano. Decían que era por su seguridad. Sus manos, llenas de cicatrices, temblaron al servir el té. Su madre trabajó ahí, ¿verdad? La recuerdo. Era la única que se quedaba abrazando a los niños durante las tormentas. El corazón de Ana dio un vuelco. Mi madre. Un portazo en el piso de abajo la sobresaltó. Doña Carmen se apresuró hacia la puerta, pero antes de salir, susurró: busque en el jardín de invierno. Allí todavía crecen las margaritas que su madre plantó. Esa noche, mientras Rafael asistía a una gala, Ana excavó bajo las losas del jardín de invierno. La tierra húmeda reveló lo que tanto temía encontrar: una pequeña caja de metal oxidada con el nombre María Alves grabado, su madre, y dentro un diario infantil manchado de sangre seca. La primera página decía: hoy Pedro me dio su osito azul. Dice que los niños del pabellón este ya no despertaron. Prometo sacarlo de aquí aunque me cueste la vida. Firmado con una firma temblorosa: María, mamá de Ana. El sonido de un auto anunció el regreso de Rafael. Ana apenas tuvo tiempo de esconder la caja bajo su cama antes de que los faros iluminaran su ventana. Al mirar hacia el jardín, vio algo que detuvo su respiración: Rafael, de rodillas frente al hoyo recién cavado, acariciando una margarita entre sus dedos como si fuera la reliquia más preciada. Las páginas del diario de su madre quemaban las manos de Ana. Cada palabra confirmaba sus sospechas más oscuras. Asterisco, 12 de junio de 1992, hoy descubrí la verdad. Los suplementos vitamínicos que dan a los niños son experimentos de Laramie químicos. Pedro, Rafael, es el único sobreviviente del pabellón este. Su padre biológico era el Díar Montenegro, pero él no lo sabe. Asterisco, un golpe en la puerta la sobresaltó. Escondió el diario bajo la almohada justo cuando Rafael entraba, todavía vestido de la gala, pero con el cabello despeinado y la corbata floja. En sus ojos ya no había frialdad, solo una urgencia que Ana nunca había visto. Necesito su sangre. La declaración sonó más como una súplica que como una orden. Ana se levantó, protegiendo instintivamente el bulto bajo la almohada. ¿Qué? Rafael mostró un informe médico con 2 columnas de resultados. Su hijo y yo compartimos una mutación genética única. Pero hay un tercer patrón aquí. Señaló una línea resaltada. Alguien más tiene los mismos marcadores. Alguien que podría ser la clave para la cura. El corazón de Ana latió con fuerza. Sabía lo que venía antes de que él lo dijera. Es usted. Rafael extendió una jeringa estéril. Su madre la sacó del orfanato justo a tiempo. Usted nunca fue expuesta directamente. Ana retrocedió. ¿Y por qué debería ayudarte? Después de lo que tu familia hizo. Rafael cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había en ellos un dolor tan profundo que Ana sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Porque David tiene exactamente 6 meses de vida sin el trasplante. Su voz se quebró. Y yo quizás menos. La revelación flotó entre ellos como un fantasma. Ana miró hacia la ventana, donde la primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse. En ese momento comprendió que su contrato matrimonial nunca había sido sobre dinero. Era una búsqueda desesperada de redención. Extendió el brazo. Tómala. Toda la sangre que necesites. Mientras la aguja penetraba su piel, Rafael murmuró algo que la dejó sin aliento. María Alves salvó mi vida una vez. Ahora yo salvaré a su nieto. Las pruebas confirmaron lo que ambos temían. Ana era portadora sana de la mutación. Pero cuando Rafael intentó explicar el tratamiento experimental, un mensaje del hospital cambió todo. Paciente David López presenta fiebre hemorrágica.
Pronóstico reservado. El camino al hospital fue un infierno de silencio. Rafael condujo su auto de lujo como un poseído, rompiendo todos los límites de velocidad mientras Ana aferraba el asiento con manos blancas. Cada semáforo en rojo era una maldición ahogada, cada curva cerrada un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Al llegar, el personal médico ya esperaba. El niño ha desarrollado una complicación pulmonar, explicó el doctor mientras corrían por el pasillo. Hemos iniciado oxígeno, pero... Rafael interrumpió con voz de trueno. Necesitamos acceso inmediato al laboratorio de terapia génica. Prepárenlo para transfusión de médula ósea. Ana lo miró horrorizada. ¿Qué estás diciendo? Ni siquiera han hecho las pruebas de compatibilidad. Los ojos de Rafael brillaron con una determinación feroz. No las necesitamos. Sacó del bolsillo un documento arrugado. Soy compatible al 100%. Lo sabía desde el día que vi sus primeros análisis. La sala de cuidados intensivos los recibió con el sonido monótono de los monitores. Davi, pequeño y pálido entre las sábanas blancas, parecía haber encogido. Ana corrió hacia él, tomando esa manita cálida que no correspondía a la gravedad de los números en las pantallas. ¿Por qué no me lo dijiste?, susurró Ana, acariciando el cabello húmedo de su hijo. Rafael se acercó lentamente, como si temiera asustarlos. Porque el donante ideal no soy yo. Respiró hondo. Es usted, Ana. Su sangre contiene anticuerpos que ni Davi ni yo tenemos. Pero el procedimiento es riesgoso. Podría matarme, terminó Ana, sin apartar la vista de su hijo. Como mató a mi madre. El silencio que siguió fue roto solo por el pitido constante del monitor cardíaco. Rafael se dejó caer en la silla junto a la cama, sus hombros antes tan rectos ahora curvados bajo un peso invisible. María Alves murió protegiendo a 3 niños del incendio en el laboratorio clandestino, dijo finalmente, las palabras saliendo a trompicones. Mi padre había ordenado destruir la evidencia. Ella lo sacó por el túnel de servicio, pero volvió por mí. Ana sintió como si el mundo entero girara demasiado rápido. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, las pesadillas de Rafael, su obsesión por salvar a Davi, la manera en que a veces la miraba como si buscara algo o a alguien. ¿Por qué casarte conmigo entonces? Por remordimiento. Rafael extendió una mano temblorosa hacia Davi, deteniéndose a centímetros de tocar su brazo. Porque cuando vi su expediente, reconocí los síntomas. Y cuando vi su foto, su voz se quebró. Tiene los ojos de María. En ese momento, el monitor emitió un pitido agudo. Davi se agitó, su pequeña cara contraída en una mueca de dolor. Rafael saltó hacia adelante, pulsando el botón de emergencia con una mano mientras con la otra sostenía la cabeza del niño. Necesitamos moverlo ahora mismo, gritó a los médicos que entraban corriendo. Luego, volviéndose hacia Ana con lágrimas brillando en esos ojos grises tan fríos, murmuró, déjeme salvarlos a los dos. Por favor. Mientras el equipo médico preparaba a Davi para cirugía, Ana descubrió la nota escondida bajo su almohada, un dibujo infantil de 3 figuras tomadas de la mano, con la inscripción torpe, mamá, Davi y papá Pedro. Al darse vuelta, vio a Rafael sosteniendo un frasco de medicamento con una etiqueta que decía, Protocolo Fénix, última dosis. El quirófano brillaba bajo luces frías como un escenario de teatro. Ana, envuelta en una bata estéril, observaba a través del vidrio cómo Rafael se preparaba para la extracción de médula. Los enfermeros ajustaban las correas que lo sujetarían durante el doloroso procedimiento sin anestesia general, una exigencia suya para mantenerse consciente y supervisar cada paso. Esto no es solo médula, le había explicado el hematólogo horas antes. El protocolo Fénix combina células madre con una terapia génica experimental. Es altamente riesgoso para el donante. Rafael, conectado a múltiples tubos, levantó la vista hacia Ana. Sus labios formaron palabras que ella entendió sin oír.
Vamos a salvarlo. El primer grito de dolor le atravesó el alma. Mientras los médicos trabajaban, Ana notó algo extraño en los monitores de Rafael. Sus signos vitales fluctuaban de manera errática, mostrando patrones que reconocía de sus años en oncología pediátrica. Era como si su cuerpo estuviera librando una batalla interna. La enfermera jefe la llevó aparte. Hay algo que debes saber. El SR. Montenegro ya había donado médula hace 3 semanas. Esto es su segunda extracción en menos de un mes. Bajó la voz. Los doctores no creen que su cuerpo pueda soportarlo. Ana sintió que el suelo cedía. Todo encajaba ahora: las ojeras profundas de Rafael, su palidez creciente, las visitas nocturnas a la enfermería secreta. Corrió hacia la sala de control donde los técnicos preparaban la infusión para Davi. «Detengan el procedimiento», exigió, mostrando su gafete de enfermera. «Necesito ver los análisis de compatibilidad otra vez». Las pantallas mostraron lo que temía. Rafael no era simplemente compatible. Era un caso de quimerismo genético. Su cuerpo albergaba 2 tipos de ADN, uno de los cuales coincidía exactamente con el de Davi. Como si parte de él fuera su hermano, murmuró el genetista. Es común en mellizos que uno absorba células del otro en el útero. El ADN que coincide con su hijo debe pertenecer al hermano de Montenegro. De pronto, todo cobró sentido. Las pesadillas de Rafael sobre un incendio, su obsesión por salvar niños enfermos, incluso la forma en que a veces llamaba a Davi por otro nombre. No era su hijo lo que veía en la cama de hospital, sino al hermano que perdió. Ana regresó corriendo al quirófano justo cuando Rafael sufría un colapso. Las alarmas sonaban mientras los médicos intentaban estabilizarlo. «No pueden usar esa médula», gritó Ana, interponiéndose entre el equipo médico y la bolsa que contenía el preciado líquido rojo. «Está contaminada con la misma mutación. Necesitamos mi sangre». Los ojos de Rafael, medio inconscientes, se encontraron con los de ella. Una lágrima escapó por su mejilla cuando entendió que ella lo había descubierto todo. Mientras los médicos debatían frenéticamente, Ana tomó la bolsa de médula y la sostuvo contra la luz. Las manchas oscuras en el líquido eran inconfundibles para una enfermera experimentada, los mismos marcadores patológicos que habían matado a su madre. Al otro lado del vidrio, Davi agitó una mano débil, como si sintiera su presencia. La decisión era clara. El laboratorio del hospital se convirtió en un campo de batalla silencioso. Ana, con las mangas ya enrolladas, enfrentó al equipo médico con una determinación que no admitía discusión. «Hay 3 vidas en juego aquí», dijo mostrando los resultados genéticos en la pantalla. «La de mi hijo, la de Rafael y la mía. Mi sangre contiene los anticuerpos que ellos necesitan». El hematólogo sacudió la cabeza. «Es demasiado arriesgado. Extraer suficiente médula ósea para los 2 podría dejarla con daño neurológico permanente». «No necesitan mi médula», respondió Ana, señalando los tubos de ensayo con su sangre. «Necesitan esto. Los glóbulos blancos que heredé de mi madre». Rafael, pálido y sudoroso en la camilla, intentó incorporarse. «No permitiré que...». «No es tu decisión», lo interrumpió Ana, suavizando la voz al ver el dolor en sus ojos. «Es mía. Como lo fue para mi madre». Mientras los preparativos comenzaban, Ana se sentó junto a Davi, acariciando su mejilla febril. El niño entreabrió los ojos. «¿El señor Rafael también está enfermo?», susurró con voz ronca. Ana asintió, conteniendo las lágrimas. «Sí, cariño. Pero vamos a ayudarlos a los 2. Es bueno», murmuró Davi antes de dormirse. «A él le duele estar solo». La extracción fue un suplicio. Cada centrifugado de sangre, cada pinchazo, le recordaba a Ana las historias del diario de su madre. Pero cuando vio las primeras células modificadas fluir hacia las bolsas de transfusión, supo que valía la pena. En la habitación contigua, Rafael observaba el proceso a través del vidrio,
sus nudillos blancos de tanto apretar los brazos de la silla de ruedas. Cuando Ana finalmente salió, mareada y apoyándose en la pared, encontró sus ojos llenos de un tormento que trascendía el dolor físico. «Eras lo único que le quedaba a María», murmuró. «No deberías». Ana le tomó la mano, notando cómo temblaba. «Ella me enseñó que el amor no se mide en tiempo, sino en lo que estás dispuesto a dar». 3 días después, los primeros resultados llegaron. Davi respondía al tratamiento mejor de lo esperado. Pero cuando Ana entró en la habitación de Rafael para mostrarle los análisis, lo encontró escribiendo frenéticamente en un cuaderno. Al acercarse, él lo cerró de golpe, pero no antes de que Ana viera las palabras «testamento» y «herencia para David López Alves». El cuaderno de Rafael desapareció al día siguiente. Ana lo buscó por toda la suite hospitalaria, pero solo encontró un sobrelacrado con su nombre escondido entre las sábanas. Dentro, una llave antigua y una dirección: calle Santa Lucía 42, departamento 5B. El taxi la dejó frente a un edificio de apartamentos modesto, su fachada descascarada por el tiempo. La llave giró con dificultad en la cerradura, revelando un espacio cubierto de polvo pero impecablemente ordenado. No era una casa, era un santuario. Fotografías de niños llenaban las paredes, cada una con una fecha y un nombre. En el centro, un retrato de su madre joven sosteniendo a un niño de cabello oscuro y ojos grises. Debajo, la inscripción: María y Pedro, días antes del incendio. Un cuaderno idéntico al que había visto a Rafael escribir yacía sobre una mesa, abierto en una página reciente. Asterisco, informe final del protocolo Fénix. 42 niños identificados con la mutación, 18 tratados con éxito, 24 fallecidos por diagnóstico tardío. Último caso, David López Alves. Resultados esperanzadores. Asterisco. Ana recorrió el departamento con el corazón en la garganta. En un armario encontró filas de frascos con muestras de sangre etiquetadas, incluido uno con su nombre. Pero lo que la derribó fue lo que encontró en el dormitorio: una urna sencilla con las cenizas de su madre, y sobre ella, un osito azul desgastado. El sonido de la puerta abriéndose la sobresaltó. Rafael estaba en el umbral, más pálido que nunca, apoyándose en el marco para no caer. «No debiste venir aquí», susurró. Ana señaló las fotos. «¿Cuánto tiempo llevas buscándolos?» Rafael se dejó caer en una silla, sus ojos recorriendo los rostros de las paredes. «Desde que cumplí 21 años y descubrí los archivos de mi padre. Tu madre salvó mi cuerpo aquel día, pero mi alma siguió ardiendo con el orfanato». Extendió una mano temblorosa hacia la urna. «Prometí que cada niño que murió tendría justicia, y que los que sobrevivieron, como yo, tendrían una cura». Ana se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. «¿Y quién te cura a ti, Rafael?» Al regresar al hospital, una sorpresa los esperaba: Davi, sentado en la cama y coloreando un dibujo. Al verlos entrar, levantó el papel con una sonrisa radiante. Mostraba 3 figuras bajo un arco iris, con letras temblorosas que decían: «Mamá, Pedro y yo». La lluvia golpeaba los ventanales del hospital mientras Rafael observaba el dibujo de Davi con una expresión que Ana nunca le había visto: asombro puro. Sus dedos temblaron al tocar el papel donde el niño había escrito «Pedro», con letras torpes pero llenas de certeza. «¿Cómo?» logró articular. Davi señaló su propio corazón. «Aquí dice que tu nombre verdadero es como el del niño del cuento que me lees. El que perdió su osito en el fuego». Ana contuvo el aliento. Ninguno le había hablado a Davi sobre el pasado de Rafael. Pero en ese momento, recordó las noches en que Rafael se sentaba junto a la cama del niño y le leía historias en voz baja. Una en particular, sobre un niño llamado Pedro y un oso azul, había sido la favorita de Davi. Rafael se inclinó hasta quedar a la altura del niño, sus ojos brillantes. «Tienes razón», susurró. «Pero hace mucho tiempo perdí ese nombre, igual que el osito». Davi, con la sabiduría simple de los niños, tomó la mano de Rafael y la puso sobre su propio pecho,
donde latía un corazón que ya no sonaba a máquina defectuosa, sino a vida. No está perdido. Lo guardé aquí para ti. Ana tuvo que salir al pasillo, ahogando un sollozo contra su puño. Cuando regresó, encontró a Rafael abrazando a Davi como si temiera que desapareciera, su cuerpo sacudido por un llanto silencioso. El monitor mostraba algo milagroso. Los niveles de glóbulos blancos de Davi habían subido un 15%. El médico en jefe los llamó aparte esa tarde. No puedo explicarlo científicamente, pero su conexión emocional está acelerando la curación de ambos, dijo, mostrando los últimos análisis. El ADN de Davi ahora muestra rasgos de los tres. Es como si finalmente fuéramos una familia, terminó Ana, mirando a través del vidrio donde Rafael ayudaba a Davi a dibujar un árbol genealógico. Esa noche, mientras Rafael dormía exhausto en la silla junto a la cama de Davi, Ana abrió cuidadosamente el cuaderno que había traído del apartamento. Las últimas páginas contenían una carta dirigida a ella. Querida Ana, si lees esto, es porque al fin he podido mirarte a los ojos sin vergüenza. Tus células madre no solo curaron a Davi. Curaron algo en mí que llevaba décadas enfermo. Cuando te veo con él, veo a la madre que perdí y a la madre que nunca fui. El nombre en los documentos dice Montenegro, pero desde hoy, permíteme firmar como Pedro Alves, tu esposo. Ana cerró el cuaderno con lágrimas rodando por su rostro. Al alzar la vista, vio que Rafael, no, Pedro, la observaba, sin esconder nada por primera vez. Un año después, el árbol genealógico de Davi colgaba enmarcado en el Instituto Pedro Alves de Investigación Pediátrica. Mostraba 3 raíces entrelazadas: abuela María, mamá Ana y papá Pedro. Y en las ramas más altas, una fotografía de un niño sano sonriendo bajo un arco iris, sosteniendo las manos de sus padres y un osito azul restaurado. 5 años después, el Instituto Pedro Alves brillaba bajo el sol de la mañana. En el jardín terapéutico, donde antes crecían margaritas silvestres, ahora florecían rosas blancas. Ana, con su bata de investigadora ondeando al viento, supervisaba los últimos ensayos clínicos mientras escuchaba las risas que venían de la fuente. Davi, ahora con 11 años y sin rastro de la enfermedad, ayudaba a un grupo de niños a lanzar barcos de papel. «Mira, papá», gritó cuando uno de ellos navegó hasta el centro. Pedro, antes Rafael, alzó al pequeño capitán en hombros, su rostro marcado por arrugas de sonrisas más que por el dolor. El milagro no había sido solo médico. Las muestras de sangre de Ana contenían un anticuerpo único que, combinado con las células reparadas de Pedro y la resistencia de Davi, había dado origen a la primera terapia génica exitosa para la enfermedad. El protocolo familia, como ahora lo llamaban, había salvado ya a 214 niños en todo el mundo. En su escritorio, Ana guardaba 3 objetos sagrados: la foto amarillenta de su madre abrazando a Pedro niño, el osito azul que Davi usaba como mascota en cirugías, el contrato matrimonial original, ahora con una nueva cláusula escrita a mano: duración, para siempre. Firmado: Ana, Pedro y Davi Alves. Esa tarde, mientras paseaban por el antiguo terreno del orfanato, ahora un parque con el nombre de María Alves, Davi corrió hacia el árbol que habían plantado años atrás. Sus raíces eran fuertes, sus ramas extendidas como brazos protectores. «Miren lo que encontré», exclamó, mostrando una placa de metal medio enterrada. Pedro la limpió con su manga, revelando una inscripción casi borrada por el tiempo: «Aquí yacen los sueños de los inocentes. Que sus nombres vuelvan a florecer». Ana tomó la mano de su esposo, sintiendo el pulso que había aprendido a leer tan bien como sus propios latidos. En ese instante, con el viento acariciando las hojas del árbol y la risa de su hijo llenando el aire, supo que el círculo estaba completo. El amor, como la mejor medicina, había seguido su curso. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.